Grabando. Buenas tardes con todos, presentes ante el noveno Juzgado Nacional a cargo del magistrado Víctor Alberto Cosera Acosta. Entonces, llevar a cabo la presente audiencia programada en el expediente 99-2022, cuaderno 5. Seguidamente, las partes procederán a acreditarse, acreditación de los intervinientes. Empezamos con la Fiscalía. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con todos los presentes a la plataforma. Por parte del Ministerio Público, Marta Isabel Falcón Montoro, fiscal adjunta provincial del segundo despacho de la Fiscalía de Terrorismo y Delitos Anexos, con casilla electrónica 154702, correo electrónico mpfalcon@mpfn.gov.p, domicilio procesal Girón Santa Rosa 260, piso 9, Cercado de Lima. Eso sería todo, gracias. Abogado de Roque Félix González. Doctor Tito. Doctor Nil. Buenas tardes, señor juez y a los presentes. Mi nombre es Nail Tito Caya, defensor público del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, inscrito en nuestro Colegio de Abogados de Puno con número 513, con domicilio procesal en el Girón Carabeo 831, cuarto piso, oficina 402, CINE 117472, teléfono 951-65-3051. Correo ntitocaya@email.com. Asistimos como defensa necesaria, señor juez. Buenas tardes. Ok. El abogado de Víctor Vega. Señor magistrado, muy buenas tardes a todas las partes presentes en la presente audiencia. Abogado Eduardo Ninalaya Martínez, con número de colegiatura 1227 y demás datos consignados en autos, ejerciendo la defensa del señor Víctor Vega Oraulio, quien se encuentra presente acá conmigo. A ver, por favor, si vas a acreditar, señor Víctor Manuel Vega Oraulio. Tengan ustedes muy buenas tardes. Sí, quien habla es el señor Víctor Manuel Vega Oraulio, domiciliado en la calle Santo Oficio 178, letra A, urbanización El Manzano, distrito del RIMAC, Lima. Mi número de teléfono es el 987-470-263. Mi DNI es el 08-11-7380. Ok. Abogado de José Carlos Abarca Cayo. Buenas tardes, señor magistrado. Por mí mismo, soy abogado José Carlos Abarca Cayo, con colegiatura del Colegio de Abogados de Lima 62365, domicilio procesal en calle Almirante Guise, número 1750, departamento 102, Lince, Lima. Correo electrónico jcabarcayo@gmail.com. y número de celular 984-934885. Ok. La doctora Flores Quiroga, ¿a quién representa, por favor? Buenas tardes, señor magistrado, y a todos los presentes. Miluz Cabaña Flores Quiroga, como abogada de la Procuraduría Pública especializada en delito de terrorismo, como actor civil, con domicilio procesal en calle Bolognesi 125, tercer piso, Miraflores, casilla electrónica 584, correo electrónico pt@mininter.gov.pe. Gracias. Ok. Ya, en la audiencia pasada, razón, especialista de razón, de qué trata la presente audiencia y asimismo indique usted si ha cumplido la Fiscalía con la absolución advertida por este despacho. Sí, doctor, buenas tardes con todos los presentes. Doctor, en primer lugar, indicar que nos encontramos aquí en esta audiencia, que es un control de acusación, en mérito a la resolución número 10, de fecha 24 de noviembre del presente, que fueron notificados en audiencia, doctor. Indicar, doctor, que esta audiencia es de un control de acusación por apología al terrorismo contra el señor Víctor Manuel Vega Oraulio, José Carlos Abarca Cayo y el señor Roque Félix González de Rosa. Doctor, indicar que la Fiscalía ha cumplido con subsanar lo indicado en la audiencia anterior y este ha sido notificado mediante resolución, mediante decreto número 11, notificado el día de hoy a las 8:30 de la mañana, doctor.
Ya. A ver, Fiscalía, ¿ha cumplido usted con absolver las observaciones advertidas por este despacho? Sí, señor juez, sí hemos cumplido con subsanar las observaciones. Ya, a ver, por favor, ¿me puede indicar cuál es la imputación necesaria contra los investigados? Sí, correcto. Bien, la imputación necesaria respecto al procesado Roque Félix González La Rosa, perdón, se le atribuye al procesado la acción típica de enaltecer y exaltar la figura y el accionar del condenado por delito de terrorismo, Víctor Alfredo Polay Campos, al propagar, mediante el uso de tecnologías de la información o de la comunicación, un texto con contenido apologético, que escribió y fue publicado con fecha 6 de abril del 2020 en la cuenta Facebook denominada Víctor Polay Libertad, con la transcripción que figura en el acta de visualización. Es un poco extensa, no le voy a dar lectura. Algo que usted lo disponga, señor juez. Bien, continúo. Respecto a la imputación necesaria del acusado Víctor Manuel Vega Oraulio, se le atribuye al acusado la acción típica de enaltecer y exaltar la figura del cabecilla terrorista de la organización terrorista MRTA, condenado por el delito de terrorismo, Víctor Alfredo Polay Campos, al propagar mediante el uso de tecnologías de la información o de la comunicación a través de su cuenta Facebook, Víctor Manuel Vega Oraulio, y compartir con fecha 7 de abril del 2021 una publicación de fecha 6 de abril del 2020 de la cuenta social Víctor Polay Libertad, donde exalta y enaltece la figura del delincuente terrorista Víctor Alfredo Polay Campos, conteniendo el texto apologético descrito en el párrafo anterior. La imputación necesaria respecto al acusado José Carlos Abarca Cayo se le atribuye a dicho acusado la acción típica de enaltecer y exaltar la figura del condenado por delito de terrorismo, Víctor Polay Campos, cabecilla de la organización terrorista MRTA, al propagar mediante el uso de tecnologías de la información o de la comunicación a través de su cuenta Facebook José Carlos Abarca Cayo y compartir con fecha 6 de abril del 2020 una publicación de la misma fecha en la cuenta social Víctor Polay Libertad, donde exalta e enaltece la figura del delincuente terrorista Víctor Alfredo Polay Campos. Eso sería, señor juez, respecto a la imputación necesaria de cada uno de los acusados. Ya, se había observado la imputación necesaria, también se había observado la individualización de la pena. ¿Ha cumplido usted con individualizar la pena con cada uno de los investigados? Así es, señor magistrado. A ver, por favor, ¿me puede indicar? Sí. Bien, precisar también que respecto a la calificación jurídica, se le imputa a los tres acusados la comisión del delito de apología al terrorismo tipificado en el primer párrafo del artículo 316 del Código Penal, tipo base, en concordancia con la agravante contenida en el tercer párrafo del artículo 316A del Código Penal. Bien, respecto al grado de participación, ambos en calidad a título de autores, los tres. Luego, en cuanto a la identificación de la pena básica, tenemos la individualización de la pena. Luego de haber realizado el sistema de tercios, se le está solicitando respecto al acusado Roque Félix González La Rosa, se le ubica dentro del tercio inferior, que va desde los 8 años a los 10 años con 4 meses. Se le está solicitando una pena privativa de libertad de 8 años. En el mismo sentido, respecto al acusado Víctor Manuel Vega Oraulio, también lo ubicamos dentro del tercio inferior, porque carece de antecedentes penales, y estamos solicitando de igual manera una pena de 8 años. También respecto al acusado José Carlos Abarca Cayo, también lo ubicamos dentro del tercio inferior y asimismo también estamos solicitando una pena privativa de libertad de 8 años
para los tres acusados. Luego, respecto a la inhabilitación, también se ha hecho la subsunción y lo ubicamos dentro del tercio inferior también, que va desde los 6 meses hasta los 3 años con 8 meses. Estamos solicitando, respecto al acusado Roque Félix González La Rosa, por tener por ser jefe, en el tiempo que ocurrieron los hechos, era jefe de Relaciones Públicas en el municipio de Chinchaypujio, en Cusco. Entonces tenía el cargo de jefe de Relaciones Públicas. Por ello que lo estamos ubicando dentro del numeral 1, 2, 4 y 9 del artículo 36 del Código Penal. Estamos solicitando respecto a Roque González La Rosa, en su condición de jefe de Relaciones Públicas del municipio de Chinchaypujio, por lo que ostentaba un cargo en dicho municipio, estamos solicitando una inhabilitación por el plazo de 6 meses en relación al inciso 1, al inciso 2, al inciso 4 y al inciso 9. Luego, respecto al imputado Víctor Manuel Vega Oraulio, en la fecha que ocurrieron los hechos, trabajaba en una empresa de seguridad. No precisó si tenía un cargo o una función, por lo que lo estamos subsumiendo en los numerales 4 y 9 del artículo 36. Y respecto al acusado José Carlos Abarca Cayo, en la fecha en que ocurrieron los hechos, era abogado, no precisaba si tenía un cargo o una función, y estamos pidiendo una inhabilitación por el plazo de 6 años, de conformidad con los numerales 2, 4 y 9 del artículo 36 del Código Penal. Eso sería respecto a la inhabilitación. Respecto a las medidas de coerción, se solicita que se le imponga una medida de comparecencia simple, de conformidad al artículo 286 del Código Procesal Penal. Esos serían los puntos que se han subsanado, señor magistrado. Ya. A ver, vamos con la Procuraduría. ¿Alguna observación por parte de la Procuraduría? Ninguna, señor magistrado. Ya, vamos ahora entonces con los abogados defensores. A ver, empecemos primero con el doctor Neil Tito Calla, por Roque Félix González La Rosa. Ninguna observación, señor juez. Ya, con relación a el doctor Ninalaya Martínez, por el investigado Víctor Manuel Vega Oraulio. Sin ninguna observación, señor magistrado. El doctor José Carlos Abarca Cayo. Sin ninguna observación, señor magistrado. Yo aún tengo dudas. A ver, Fiscalía. Con relación a sus imputaciones, indíqueme, por favor, no he entendido bien. ¿Cuál es el verbo rector que la Fiscalía imputa a los investigados? Se le imputa, sí, a los tres acusados haber propagado a través del uso de los medios tecnológicos o de la comunicación, a través de cuentas Facebook, han compartido diversas publicaciones de contenido apologético. El verbo sería propagar. Ya. Correcto. Ok. Entonces, ¿eso dónde está subsumido? ¿Dónde está Encuentra subsumido? subsumido. Sí, porque el artículo 316 que usted ha invocado, el A, tiene Está en el tercer párrafo del artículo 316A. Ahí está subsumido el tipo agravante. ya, los En la tres agravante. están en en el tercer párrafo, ¿no? Es Tercer cierto. párrafo del artículo 316A, que es la agravante, ¿no? Del tipo penal de apología. Ok. Ahora, con relación a la inhabilitación, usted está pidiendo inhabilitación para el señor Roque Félix González La Rosa.
está pidiendo usted inhabilitación el 1, el 2, el 4 y el 9, por 6 Correcto. meses, Correcto, señor magistrado. ¿no? Porque era jefe de relaciones públicas en ese entonces, Correcto. ¿no? Correcto, señor magistrado. Ahora, con relación a Víctor Manuel Vega Oraulio, usted solamente está pidiendo el 4, el 9. Así es, señor magistrado, porque en la fecha en que ocurrieron los hechos, él trabajaba en una empresa de seguridad. Y no precisó si tenía algún cargo, alguna función, alguna comisión en dicha empresa. Ya, pero el 2 dice incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público. Sí, lo que pasa es que el 2 se refiere a la incapacidad de impedimento para obtener mandato, cargo, eso se refiere a un futuro. Es decir, en un futuro puede ser que el acusado pueda obtener algún mandato, algún cargo, algún empleo, alguna comisión de carácter público. Y con relación al tercer investigado, José Carlos Abarca Cayo, usted está invocando el 2, el 4 y el 9 por 6 años. ¿O he escuchado mal? Por 6 meses. Por 6 6 meses, señor magistrado. Está en el escrito de subsanación por 6 meses. Sí. Ya. Ok. Entonces, no habiendo observaciones de parte de las defensas técnicas ni la Procuraduría, damos por subsanada. ¿Sí, doctor Minalaya? Señor magistrado, si me permite, si bien es cierto, ejerzo la defensa del señor Víctor Vega Oraulio, sin embargo, me he podido percatar de la corrección o la subsanación que ha hecho la señorita fiscal. Revisando la acusación primigenia, he advertido que respecto del imputado Roque Félix González La Rosa en la acusación primigenia, el señor aparece con antecedentes penales y obviamente varía el tercio donde se va a determinar la pena. Y en esta nueva corrección que ha hecho la fiscal hay esa variación. No sé si en ese sentido la fiscal podría aclarar ese aspecto. Pero acá el abogado defensor no ha presentado ninguna observación. Entiendo yo que el investigado no ha sido condenado a una pena efectiva. ¿No es así, fiscal? Sí, correcto, señor magistrado. Ya se hizo la subsanación, la corrección, medida. Ok. ¿Alguna observación? ¿Algo más que quieran acotar? Por nuestra parte, ninguna, señor magistrado. Ok. Entonces pasamos al aspecto formal. Permítame un segundo.
Emerson, un número de resolución. Emerson. Sí, doctor, resolución número 12. Ya, resolución número 12. Estamos hoy día en Lima, 11 de diciembre del año 2023. Autos vistos y oídos. Atender el requerimiento acusatorio realizado por la representante del Ministerio Público en los seguidos contra Roque Félix González La Rosa, Víctor Manuel Vega Oraulio y José Carlos Abarca Cayo, por la presunta comisión del delito de apología de terrorismo en agravio del Estado peruano. En su aspecto formal y considerando, primero, la representante del Ministerio Público, mediante escrito, formuló una acusación habiéndose contra los mencionados investigados, habiéndose advertido algunas omisiones, procedió a levantar las observaciones de oficio por este juzgado. Esto es en la presente investigación seguida, o el presente proceso seguida contra Roque Félix González La Rosa, Víctor Manuel Vega Oraulio y José Carlos Abarca Cayo, como presuntos autores de la comisión de delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de apología al terrorismo, previsto en el artículo 316A y 316 como tipo base del Código Penal, y solicita para todos la pena de privativa de libertad de 8 años e inhabilitación de 6 meses para el primero por los numerales 1, 2, 4 y 9, para el segundo por el numeral 4 y 9 y para el tercero por el numeral 2, 4 y 9 del artículo 36. Así como el pago de 30.000 nuevos soles. Procuraduría, 30.000 soles está pidiendo usted, ¿no? Sí, señor magistrado, 30.000 soles de reparación civil. Solicitado por la Procuraduría Pública especializada en delitos de terrorismo del Ministerio del Interior por concepto de reparación civil en agravio del Estado. Hechos, según la representante del Ministerio Público, se encuentran contenidos en su requerimiento acusatorio y ampliatorio que en este acto se reproduce, acompañando los elementos de convicción que aparecen en el requerimiento acusatorio en el punto 5.2, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Los mismos que también se reproducen en el presente auto. Segundo, absolución. Las defensas técnicas al momento de levantar las subsanaciones de la Fiscalía, ninguna se ha opuesto al respecto, todos han manifestado su consentimiento. Tercero, en este aspecto, habiéndose levantado las observaciones por este juzgado, considera que ya podemos pasar la validez formal y entrar ya a la siguiente etapa, que sería el análisis sustancial del requerimiento acusatorio. En consecuencia, se resuelve, 1, declarar la validez formal, en consecuencia, saneada la acusación en su aspecto formal, propuesta contra los acusados repito, declarar la validez formal, en consecuencia saneada en su aspecto formal la acusación fiscal propuesta en contra de los acusados Roque Félix González La Rosa,
Víctor Manuel Vega Braulio y José Carlos Abarca Cayo como autores del delito de apología del delito de terrorismo en agravio del Estado peruano, representado por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo. Y pasar a la siguiente etapa, que es el análisis sustancial. Notificado el presente auto, dijo la Fiscalía. Conforme, señor magistrado. Procuraduría dijo. Conforme, doctor. Doctor Neil Tito Jaya. Conforme, señor juez. Doctor Eduardo Ninalaya Martínez. Conforme, señor magistrado. Doctor José Carlos Abarca Cayo. Conforme, señor magistrado. Ok, continuando con el desarrollo de la audiencia. A ver, señores abogados, ¿alguno de ustedes ha planteado excepciones o sobreseimientos? Señor magistrado, yo he planteado una excepción de naturaleza de acción. Naturaleza de acción. Ya. Lo ha planteado mediante su escrito, doctor, ¿no? A ver, permítame un segundo para buscar su escrito. Tenemos problemas con el internet. Emerson, por favor, verifica el internet. Emerson. Sí, doctor. Doctor, está inestable la señal, doctor. Ya se fue 2 veces y volvió. Pero sí está grabando. Está grabando, ok. Doctor Abarca, se le va a conceder 8 minutos a efectos de que oralice usted su solicitud, la misma que se correrá traslado a la Procuraduría y a la Fiscalía. Lo escuchamos, doctor. A ver. Bien, señor magistrado, señora fiscal, señores colegas todos. La naturaleza fundamental del delito de apología del terrorismo es concomitante A ver, con doctor, la... disculpe que lo interrumpa. Sí, ¿Cuál es su dígame. pretensión? Quiero escuchar ¿Perdón? su pretensión, por favor, doctor. La pretensión que nosotros pedimos es que en el caso particular del solicitante, es que a través de la procedencia de la excepción de naturaleza de acción se me exima de la responsabilidad, se me declare o se declare improcedente la acción penal en mi contra, ¿no? En razón de que el delito que se me imputa no tiene existencia por sí sola, es decir, la apología del terrorismo no es una figura delictiva que tenga existencia propia e independiente. El delito de apología es concomitante, es inmanente a la preexistencia del delito de terrorismo. Es decir, la existencia en el momento en que se produce la apología, la preexistencia de la comisión de esos delitos, o en todo caso la preexistencia de la figura del terrorismo como una práctica continua y generalizada en el país.
porque se sobreentiende que la apología tiene el objetivo de captar a través de la propaganda, de la publicidad, de la apología, captar adherentes que luego se van a incorporar a la organización política o, en este caso, a la organización subversiva de la cual el señor Víctor Polay Campos ha sido dirigente. Esto, señor magistrado, no está probado. Es decir, hasta el momento, el Ministerio Público no puede probar que el delito o que la práctica terrorista a la cual supuestamente se hace apología tenga existencia en el país. Hablamos ya de muchísimos años en donde se ha consolidado la paz social en el país, en donde la existencia de los grupos subversivos ya prácticamente ha desaparecido, pero más aún, señor magistrado, más aún, que el documento que es materia de análisis del Ministerio Público es un documento que ha sido solamente manipulado parcialmente o segmentado en la parte que al Ministerio Público le corresponde. Es decir, no hay una lectura total del documento en donde el señor Roque González La Rosa sostiene, y le voy a hacer lectura, señor magistrado, sostiene varias cosas que me gustaría que se tomaran en cuenta. Primero dice, en uno de los últimos párrafos, dice, Víctor Polay... Disculpe que lo interrumpa, ¿en qué parte de su escrito se encuentra lo que usted está firmando? A ver, déjeme revisar el... Es con relación a su documento por escrito. Sí, sí, claro. En el... Doctora Barca, sí, le voy a dar 5 minutos para que por favor usted se ordene y exprese lo que tenga que expresar. Entiendo que está un poco nervioso. Le voy a dar 5 minutos. Entiendo también que es un poco difícil ejercer la defensa de su misma persona. De uno mismo. Usted desea, le puedo designar ahorita un defensor para que pueda llevar a cabo su defensa, o en todo caso, si usted se encuentra listo, no sé, o puede esperar 5 minutos, doctor. ¿Ok? No, puedo continuar, doctor, si me permite. Ya. En el escrito, en el punto número 5 de mi escrito, sostengo que el delito de apología de terrorismo, en puridad, la incitación a la comisión de nuevos actos terroristas o la exaltación de los mismos para una continua perpetración delictiva contra bienes jurídicos individuales y colectivos, esta es pues la naturaleza de la apología del terrorismo en sentido lato, ya que en su represión penal se evita la incitación o el que se motive, se aliente o se enaltezcan delitos a los delincuentes que los hayan o estén perpetrando, a fin de que no sigan cometiendo. Esta es per se la ratio legis de la ley apologética, sino qué sentido tiene la prohibición de algunas expresiones como límite al derecho fundamental subjetivo de la libertad de expresión. En otras palabras, una declaración o un texto como el que ha elaborado el señor Roque González La Rosa no expresa de por sí un acto de apología, en el sentido de que primero no se puede, ni siquiera el Ministerio Público ha hecho una dimensión, digamos, una evaluación del supuesto daño que ha ocasionado esta publicación, es decir, dónde ha incidido esta publicación para que se hayan generado o hayan motivado hechos delictivos como terrorismo. Esto hay una valoración de este daño en la teoría del caso planteada por el Ministerio Público, no existe. Segundo, de que el documento, y esto también lo sostengo
en el primer escrito que planteé, el documento íntegro del señor Roque González La Rosa no es una apología, sino es una descripción de hechos que se han producido, en los cuales reconoce inclusive que el señor Pollay pidió perdón a las víctimas de la violencia. Y no solamente eso, sino que en ese mismo documento se sostiene que ya el MRTA es una organización que no existe. Por lo tanto, ¿apología a qué? Si los propios dirigentes del MRTA, en una publicación que también he acompañado, señor magistrado, en una publicación hecha en el diario 1, en donde el señor Pollay y otros dirigentes del MRTA sostienen que ya el MRTA no existe y que se volcarían ellos a la actividad política en los espacios legales y constitucionales. Entonces, si estamos hablando de una organización que no existe, entonces la apología, ¿cuál sería el sentido de esa apología, de esa supuesta apología que sostiene que el Ministerio Público está cometiendo? Si no hay esa concatenación, si no existe violencia subversiva, entonces la apología no tiene razón de ser. De ahí mi solicitud de que de la excepción de naturaleza de acción. ¿Por qué? Porque no existe la comisión de un delito cuando el elemento fundamental al que se está haciendo apología no existe, ¿no? Es por eso importante, señor magistrado, que se lea el texto completo del señor Roque González La Rosa y sobre todo los párrafos finales en donde sostiene que el señor Pollay Campos no solamente reconoce que ya el MRTA no existe, sino que además se adhiere a la Constitución y a las leyes. Entonces, si estamos hablando de un escenario en donde no existe terrorismo, entonces, vuelvo a reiterar, si no existe el terrorismo, la apología, ¿a qué estaría orientada? ¿A perjudicar qué? ¿A buscar adherentes a qué? Ese es el elemento fundamental que nosotros sostenemos cuando decimos que no puede existir apología al terrorismo al margen de una situación generalizada de violencia subversiva, una situación donde realmente podrían subsumirse expresiones apologéticas que inciten a la continua perpetración del terrorismo. Como sostiene ya, como ya se ha sostenido inclusive en una sentencia emitida por la Sala Penal Nacional en el proceso 474 de 2013, que en su texto dice: en ningún caso debe ser punible la exégesis puramente gramatical del precepto, discurso de palabra o por escrito en defensa o alabanza de alguien o algo. No basta esa objetiva, pero mera adecuación entre el comportamiento atribuido y la descripción de tales verbos típicos. Significan, dice la Sala, resulta una ilegítima injerencia en el ámbito de la libertad de expresión de sus autores la condena por esta norma, cuando ni siquiera de manera indirecta las manifestaciones enjuiciadas supongan una situación de riesgo para las personas o derechos de terceros. Gracias, señor magistrado. Ok. Procuraduría, mismo tiempo, se le corre traslado. Gracias. Primero. Perdón. Disculpe usted, por favor. Primero a la Fiscalía. Ok, doctor, conforme. Sí, disculpe usted. Primero Fiscalía. Sí, gracias, señor magistrado. Bien, estando al escuchado atentamente por el abogado y procesado, José Abarca Cayo, bueno, he de manifestar que el acto, en el presente caso, Su pretensión. el acto de apología a favor del condenado, perdón, Disculpe que la interrumpa. Con todo respeto, ¿cuál es su pretensión? que se declare infundada Ok. su excepción. Ya, ahora sí, te escuchamos. Por lo siguiente, gracias. El acto de apología a favor del condenado por terrorismo, Víctor Alfredo Pollay Campos,
se encuentra reflejado en las expresiones en donde lo considera comandante Rolando, realizando elogios a su actividad como líder de la organización terrorista Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, atribuyéndole las cualidades de un tupacamarista inquebrantable, mostrando admiración por su inquebrantable coherencia y su integridad, que habría actuado con dignidad y coherencia. Asimismo, se le atribuye un conjunto de cualidades ensalzando al mencionado delincuente terrorista, como por ejemplo, tu victoria reside en la integridad con que afrontas dignamente tu responsabilidad histórica, configurándose con ello el verbo rector enaltecer. Es decir, esta publicación que han compartido los tres procesados aquí presentes contiene un texto apologético, lo cual se va a acreditar en la etapa estelar del proceso, que es el juicio oral. Entonces, se constituye el delito de apología de terrorismo tipificado en el tercer párrafo del artículo 316A del Código Penal, y además cumple con los límites establecidos por el Tribunal Constitucional en la sentencia 010-2002, la cual establece, primero, que la exaltación se refiera a un acto terrorista ya realizado. Segundo, que cuando la apología se refiere a la persona que haya cometido el delito, ésta debe tener la condición de condenada por sentencia firme. Luego, que el medio utilizado por el apologista sea capaz de lograr la publicidad exigida por el tipo penal. En el presente caso, está logrando la publicidad a través de la cuenta Facebook de cada uno de los procesados. Además, también un cuarto límite que establece el Tribunal Constitucional se refiere a que la exaltación afecte las reglas democráticas de pluralidad, tolerancia y búsqueda de consenso. Es por estos motivos que nosotros consideramos que debe declararse infundada la excepción de procedencia de acción, puesto que sí se constituye el delito de apología al terrorismo en el presente caso. Gracias. Ok. Procuraduría, mismo tiempo. Gracias, doctor. La Procuraduría solicita que se declare infundado el pedido del procesado José Carlos Abarca Cayo, en mérito a que consideramos que el delito de apología sí se habría realizado al haberse publicado y haberse propagado mediante los medios de tecnología de la información, como es la cuenta de Facebook, una frase con contenido apologético en donde se enaltece y exalta al condenado por terrorismo Víctor Olay Campos, ¿no? Víctor Olay Campos. Consideramos que no resulta cierto que para que el delito de apología exista, tiene que estar ligado a otro delito, como lo señaló, que primero tiene que haber la existencia de un delito de terrorismo para que exista el delito de apología, ¿no? Creo que ahí hay una errónea interpretación. En este caso, lo que se está pretendiendo es lo que se está virtuando es la apología a un condenado por terrorismo, ¿no? Porque puede darse el delito de terrorismo, pero no es que se haya consumado un delito, ¿no? Sino que se haya hecho apología a un acto terrorista o a un condenado, que en este caso sí se da este segundo presupuesto, que es al condenado por terrorismo, en este caso Víctor Olay Campos, ¿no? No es necesario tampoco que las personas que puedan haber visto la publicación se alcen en armas o se genera algún tipo de violencia subversiva, como lo señaló. Pues este delito no es un delito de instigación al terrorismo, sino es un delito de apología al terrorismo. Y respecto al expediente que mencionó, el 474-2013, que, bueno, obviamente la sala fija algunos parámetros, este expediente todavía no ha sido declarado firme ni ejecutoriado porque está con recurso de nulidad. Eso sería todo por mi parte. Ok. Doctora Abarca, le voy a conceder 2 minutos para la réplica y 2 minutos para la dúplica. Una acción delictiva debe tener un fin concreto. No es solamente expresar una opinión, sino, por poner un ejemplo, yo puedo decir, muera el presidente Perico de los Palotes, pero si no se ha
ese pedido no se ha materializado en hechos concretos, queda simplemente en una expresión. En el tema de la apología, no puede ser una apología solamente hablar bien de un personaje si éste no trae como consigo, porque la esencia de la apología no es la exaltación solamente o puramente la exaltación, sino que ésta traiga consigo, y lo dice en la propia norma, que despierte, no exacerbe en la población, digamos, propagandice en la población los actos que tienen que o deben continuar reproduciéndose. Ya en infinidad de casos de la misma naturaleza que se han ventilado en otros despachos, la opinión, no solamente de los magistrados, ha estado orientada justamente en el sentido de que la apología debe traer consigo un resultado fáctico, es decir, que haya generado una corriente, digamos, mínimamente una corriente de expresión de solidaridad con la persona de la que se ha hecho apología. Es decir, una expresión de una movilización social, de repente de un pedido de libertad, cosas por el estilo, cosas que no ha mostrado el Ministerio Público. No es solamente una expresión, sino cuáles son los resultados fácticos de esto, qué ha generado, cómo me puede valorar, digamos, los efectos que ha tenido esta supuesta apología. He ahí la naturaleza. Si no es existente el delito, porque una apología se hace con la finalidad de captar adeptos para una organización para continuar el acto terrorista. Pero si esto no se ha producido, o sea, si no existe el resultado posterior, porque al preguntarle yo a la especialista que hizo esta evaluación, ¿no?, de la naturaleza o los resultados fácticos de la apología, me sostenía, cuando yo le digo, pero si ya no existe el MRTA, ¿a dónde irían esas personas para las cuales estaba orientado este discurso? No, dice, si no existe el MRTA, pueden ir digamos, a acrecentar las páginas sociales de estas personas, y qué sé yo. Eso es serio, señor magistrado. O sea, cuando no sabemos materializar o concretizar en términos cuánticos el ámbito donde se ha afectado o cómo ha generado o cuál es el resultado que haya generado, que haya provocado en la población un daño, una afectación. Lo que quiero es que el Ministerio Público me exprese cuántas personas se han sentido afectadas por esta supuesta apología al señor Víctor Polay Campos. Gracias. Fiscalía, mismo tiempo. Bien, como sabemos, el delito de apología al terrorismo es un delito de peligro abstracto. No se requiere que haya un resultado, no se requiere que se provoquen nuevas acciones terroristas o que hayan cochebombas, etc. Es un delito de peligro abstracto. Basta con que se propague a través de los medios de comunicación, que se propague una publicación con contenido apologético en el cual se enaltezca, se exalte o se justifique a un delincuente terrorista, como en este caso Víctor Alfredo Polay Campos. Basta que encuadre dentro del tipo penal del tercer párrafo del artículo 316A, y también basta que se encuadre dentro de los límites señalados por el Tribunal Constitucional en el fundamento 88 de la sentencia 010-2002 para que constituya el delito de apología al terrorismo, y lo cual se va a acreditar y se va a demostrar con los medios de prueba en la etapa estelar del juicio. Gracias. Procuraduría. Gracias, doctor. Como lo mencionó la señorita representante del Ministerio Público, el delito de apología al terrorismo es un delito solo para complementar, es un delito de peligro abstracto, por lo cual no es necesario la producción de un daño concreto.
pues se entiende que la misma comisión de este acto apologético, en este caso de una publicación o compartir un texto en una red social, resulta dañosa para la sociedad en forma colectiva, advirtiéndose que la conducta atribuida a los acusados conlleva un peligro de intereses primordiales para el Estado. Entonces, en este caso, tenemos de que no es, creo que hay una confusión con el delito tal vez de instigación al delito de terrorismo, porque no es necesario que la población se exacerbe, no es necesario que la población se levante en armas, ni que se vuelva a propagar esta misma conducta, que se propague otra vez la misma publicación miles de veces, ¿no? Con la sola puesta en peligro del delito, con la sola visualización, con la sola propagación, mejor dicho, de la publicación en las redes sociales, ya se estaría configurando el delito. Porque no es la finalidad captar adeptos, como ya se mencionó. Eso sería todo por mi parte. Y por lo tanto, bueno, también solicitamos nuevamente que se declare infundado el pedido. Vamos a hacer un receso de 5 minutos para emitir resolución. A ver. Grabando. Buenas tardes, vamos a reinstalar audiencia y mi judicatura va a emitir la siguiente resolución. Resolución número 13, estamos hoy día en Lima, 11 de diciembre del año 2023. Autos vistos y oídos, es materia de control judicial la solicitud de excepción de improcedencia de acción planteado por el abogado José Carlos Abarca Cayo. En los seguidos, contra Roque Félix González La Rosa, Víctor Manuel Vega Oraulio y José Carlos Abarca Cayo, como autores del delito de apología del delito de terrorismo en agravio del Estado peruano, representado por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo. Así como lo expuesto por las partes en audiencia, interviniendo el señor juez penal, el doctor Víctor Alberto Alcocer Acosta. Y considerando, primero, pretensión vía excepción. El investigado José Carlos Abarca Cayo, mediante escrito de absolución del requerimiento acusatorio, deduce excepción de improcedencia de acción, a efectos de que su excepción planteada sea declarada fundada. Trámite seguido, programada e instalada la audiencia pública de control de acusación, la defensa técnica ha presentado ya en el análisis sustancial una solicitud de excepción de improcedencia de acción, bajo los siguientes argumentos. Argumentos de la defensa técnica del investigado José Carlos Abarca Cayo. En su primera intervención, indica que la pretensión es que se le exima de responsabilidad y se declare fundada la excepción de improcedencia de acción en su contra, en razón de que el delito que se le imputa no tiene existencia por sí solo. Es decir, la apología al terrorismo no es una figura delictiva que tenga existencia propia e independiente. El delito de apología es concomitante e inmanente a la preexistencia del delito de terrorismo, es decir, a la existencia del mismo. En el momento en que se produce la apología, la preexistencia de ese es de la comisión de esos delitos y en todo caso la preexistencia de la figura del terrorismo como una práctica continua y generalizada en el país, porque se sobreentiende que la apología tiene el objetivo de captar a través de la propaganda, de la publicidad, de la apología, captar adherentes que luego se van a incorporar. De la misma forma sostiene que el delito de apología al terrorismo en puridad se basan en la incitación a la comisión de nuevos actos terroristas o la exaltación de los mismos para una continua interpretación delictiva contra bienes jurídicos individuales y colectivos. Pues la naturaleza de la apología al terrorismo en sentido lato, ya que su represión penal se evita la incitación o que se motive, se aliente o se enaltezca delitos de los que se encuentran comprendidos en una conducta apologética al terrorismo. En otras palabras, una declaración o un texto como el que ha elaborado el señor Roque González La Rosa no expresa de por sí un acto de apología, en el sentido de que primero no se puede ni siquiera, el Ministerio Público ha hecho una dimensión, una evaluación del supuesto daño que ha ocasionado esta publicación. Es decir, dónde ha incidido
esa publicación para que se le haya generado o haya motivado hechos delictivos como terrorismo. Esto no hay una valoración de ese daño en la teoría del caso planteada por el Ministerio Público, por lo tanto no existe. Segundo, de que el documento no está completo, es un documento sesgado a los intereses del Ministerio Público. No es una apología, sino una descripción de hechos que se ha producido, en los cuales reconoce inclusive que el señor Polay pidió perdón a las víctimas de la violencia. Y no solamente eso, sino que ese mismo documento se sostiene que el MRTA es una organización que no existe. No existe la comisión de un delito cuando el elemento fundamental al que se está haciendo apología no existe. No es por eso importante que se lea el texto completo del señor Roque González La Rosa y sobre todo los párrafos finales, en donde sostiene que el señor Polay Campos no solamente reconoce, además se adhiere a la Constitución y a las leyes. Entonces, están hablando de un escenario donde no existe terrorismo. Ese es el elemento fundamental que sostiene cuando dice que no puede existir apología al terrorismo al margen de una situación generalizada de violencia subversiva, una situación donde realmente podría subsumirse expresiones apologéticas que inciten a la continua perpetración del terrorismo, como lo ha sostenido y lo ha venido sosteniendo. Inclusive hay una sentencia emitida por la Sala Penal Nacional en el proceso 474 del 2013. En su contexto dice que en ningún caso debe ser punible el exégesis puramente gramatical del precepto, discurso de palabra o por escrito en defensa o alabanza de alguien o algo. No basta esa objetiva, pero mera adecuación entre el comportamiento atribuido y la descripción de tales verbos típicos. Significa, dice la Sala, y resulta ilegítima injerencia en el ámbito de la libertad de expresión de sus autores la condena por esta norma, cuando ni siquiera de manera indirecta las manifestaciones suponen la situación de riesgo para las personas o derechos de terceros. En su segunda intervención, indica que una acción delictiva debe tener un fin concreto. No es solamente expresar una opinión, sino que ese pedido sea materializado en hechos concretos. Queda simplemente, en el caso de autos, una expresión. En el tema de la apología, no puede ser una apología solamente hablar bien de un personaje. Este no trae como consigo, porque la esencia de la apología no es la exaltación solamente o la pura exaltación, sino que esta traiga consigo, y lo dice la propia norma, que despierte y exacerbe a la población. Es por ello que considera que al no materializarse o concretizar su conducta en términos cuánticos, no habría afectado o generado un resultado que haya generado o haya provocado en la población un daño, una afectación de personas relacionadas a una supuesta apología de Víctor Polay Campos. Segundo, en la absolución de los argumentos por la representante del Ministerio Público, el Ministerio Público solicitó que se declare infundada la solicitud planteada por la defensa del investigado, en atención a que argumenta que se declare infundada, ya que su conducta se encuentra reflejada en las expresiones en donde lo considera realizando elogios a su actividad como líder de la organización terrorista Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, atribuyéndole las cualidades de un tupacamarista inquebrantable, mostrando admiración por su inquebrantable coherencia y su dignidad y coherencia. Asimismo, indica integridad, que había actuado, que atribuye un conjunto de cualidades ensalzando al mencionado delincuente terrorista Víctor Polay, como por ejemplo, tu victoria reside en la integridad con que afrontas dignamente tu responsabilidad histórica, configurándose con ello el verbo rector enaltecer. Es decir, esta publicación que ha compartido los tres procesados aquí presentes contienen un contexto apologético, lo cual se va a acreditar en la etapa estelar del proceso, que es la del juicio oral. Entonces, se constituye el delito de apología al terrorismo tipificado en el tercer párrafo del artículo 316A del Código Penal, y además cumple con los límites establecidos en el Tribunal Constitucional en la sentencia 010-2
la cual establece primero que la exaltación se refiera a un acto terrorista ya realizado. Segundo, que cuando la apología se refiere a persona que haya cometido el delito, esa debe tener la condición de condenada por sentencia firme. Luego, que el medio utilizado por el apologista sea capaz de lograr la publicidad exigida por el tipo penal. En el presente caso, está logrando la publicidad a través de la cuenta de Facebook de cada uno de los procesados. Además, también un cuarto límite que establece el Tribunal Constitucional se refiere a la exaltación, afecta las reglas democráticas de pluralidad, tolerancia y búsqueda de conciencia. Es por esos motivos que considera el Ministerio Público que debe declararse fundada la excepción, propuesta. En su segunda intervención, la Fiscalía ha señalado que se ratifica de su posición, que es una acción delictiva y debe tener un fin concreto. No es solamente expresar una opinión, sino por poner, no, corrijo esta parte, acá está. Corrijo esta parte, en la segunda intervención del Ministerio Público, el delito de apología del terrorismo es un delito de peligro abstracto, no se requiere que haya un resultado, no se requiere que se provoquen nuevas acciones terroristas o que hayan cochebombas, etcétera. Es un delito de peligro abstracto, basta con que se propague a través de los medios de comunicación, que se propague una publicación con contenido apologético, con el cual se enaltezca o se justifique a un delincuente terrorista, y en este caso se da con Víctor Olay Campos, encuadrándose en el tercer párrafo del artículo 316A. Tercero, solución de los argumentos por la Procuraduría Pública. Procuraduría solicitó que también se declare infundada la solicitud de excepción de improcedencia de acción planteada por la defensa técnica del investigado, en atención a que en su primera intervención solicita que considera que el delito de apología sí se habría realizado con el haberse publicado y haberse propagado mediante los medios de tecnología de la información, como es la cuenta de Facebook, que contiene una frase de contenido apologético en donde se enaltece y exalta al condenado por terrorismo Víctor Olay Campos. Considera que para que el delito de apología exista, tiene que estar, que no está de acuerdo que para que el delito de apología exista tenga que estar ligado a otro delito, como lo señaló el investigado, ya que se trata de un delito de peligro. Y en este tipo penal, lo que se reprocha es el hecho de la apología de un condenado por delito de terrorismo. Y en este caso se da con el condenado es Víctor Olay Campos. No es un delito de instigación de terrorismo, sino es un delito de apología al terrorismo, que la defensa en este aspecto lo confunde. En su segunda intervención, indica que, como lo mencionó la representante del Ministerio Público,
que no se necesita complementar, ya que se trata de un delito abstracto, y que no es necesaria la producción de un daño concreto. En este caso de una publicación o compartir un texto, una red social resulta dañosa para la sociedad en forma colectiva, advirtiéndose que la conducta atribuida de los acusados conlleva a un peligro de intereses primordiales para el Estado. Cuarto, de la problemática controvertida. En este punto, el juzgado ha identificado como tema de debate que va a ser materia de análisis a fin de decidir si ampara o no el pedido de excepción de improcedencia de acción, porque el hecho no constituye delito o porque el hecho no es justiciable penalmente, planteado por la defensa técnica del investigado, o si por el contrario, esta no debe ampararse porque el hecho no se ajustó a derecho porque el hecho se ajustó a derecho como lo refiere la Fiscalía y la Procuraduría. Quinto, marco normativo, doctrinario y jurisprudencial. Para nuestro ordenamiento procesal penal, los medios técnicos de defensa son mecanismos legales concedidos al imputado para oponerse o contradecir la acción penal promovida en su contra, sin referirse al hecho que se le instruye, invocando circunstancias que le extinguen, impiden o modifican, anulando el procedimiento o, en su caso, regularizando el trámite. Y se dividen en dos grandes grupos. El primero se refiere a aquellos que observan la acción penal y requieren la subsanación de algún requisito o reconducción del procedimiento, cuestiones previas, cuestiones prejudiciales. Mientras que el segundo está referido a aquellos que aquellos que eliminan la acción penal, excepciones. Entre las excepciones procesales tenemos 1, naturaleza de juicio; 2, improcedencia de acción; 3, amnistía; 4, cosa juzgada; 5, prescripción, como lo establece el artículo 6 del Código Procesal Penal, que contribuyen al fortalecimiento de las garantías procesales. 2. El fundamento esencial de las excepciones procesales previas radica en la conveniencia y necesidad de su planteamiento y resolución antes de entrar a la etapa del juicio del proceso penal, para evitar las consecuencias que resultarían si se obligasen al imputado a permanecer innecesariamente sujeto al proceso cuando existen circunstancias que autorizan a impedir provisoria o definitivamente la constitución de una relación jurídica procesal. El Código prescribe en el artículo 6 excepciones lo siguiente. 1. Las excepciones que pueden deducirse son las siguientes. B. Improcedencia de acción cuando el hecho no constituye delito o no es justiciable penalmente. Una de las excepciones establecidas por el Código Procesal Penal vigente es la improcedencia de acción, que tiende a extinguir la acción penal cuando se alega que los hechos denunciados no constituyen delito o no son justiciables penalmente, como lo establece el artículo 6 del Código Procesal Penal. Es un medio de defensa técnico que tiene por cometido atacar el ejercicio de la acción penal para extinguirlo o anularlo mediante su archivo definitivo. El hecho no constituye delito significa que la conducta que se incrimina como delito no lo es dentro del ordenamiento penal al momento de su comisión, que se trata de una cuestión de atipicidad absoluta o ausencia de alguno de los elementos del tipo penal, cuando la conducta no concuerda con la descripción típica materia del proceso, atipicidad relativa. Por otro lado, que el hecho no sea justiciable penalmente entiende que toda la relación jurídica que requiere una intervención y solución judicial mediante la aplicación del derecho es justiciable, y todo acto delictuoso es justiciable penalmente. Sin embargo, no todo hecho es justiciable penalmente, ya sea por su relevancia para el derecho penal o por cuestiones de política criminal. En ese sentido, es todo cuestionamiento referido a la punibilidad, así como las excusas absolutorias y causas de restricción de la pena. Así pues, por ser una excepción de carácter perentorio, incide la carencia del objeto jurídico penal de la imputación, en que el hecho que integra la disposición fiscal o la acusación fiscal de un lado no constituye un injusto penal, o de otro lado no cumple con una condición objetiva de punibilidad, pues está presente una causa personal de exclusión de la pena excusa absolutoria. Esta excepción nos evoca directamente al principio de legalidad, el cual consagra que son delitos o faltas aquellas acciones o omisiones que al momento de su comisión se encontraban sancionadas como tal en la ley penal. Nullum crimen, nullo pena, sine lege previa. Es la garantía de un Estado de Derecho que los ciudadanos únicamente puedan ser sancionados con la pena estatal, cuando sus configuraciones conductivas en el momento de su realización se describían en definiciones legales que son denominados tipos penales. La reserva de la ley, como única fuente productora de convenciones penales, se deriva del Estado constitucional de Derecho,
donde el monopolio de la criminalización primaria es exclusiva función del Poder Legislativo y se constituye en la máxima garantía tanto política como jurídica de los ciudadanos. El significado político del principio de legalidad es evidente, representa una valla para la vocación punitiva del Estado, una garantía que proteja al individuo frente al poder penal. Marco jurisprudencial, vamos a tener en cuenta la casación 407-2015 Tacna, que estableció que para deducir una excepción de improcedencia de acción se debe partir de los hechos descritos en la disposición fiscal de formalización de investigación preparatoria y a su vez el juez al evaluar dicha excepción debe tener en cuenta los hechos incorporados por el fiscal en el acto de imputación pertinente. En efecto, la excepción de improcedencia de acción sea concreta por su propia configuración procesal en el juicio de subsunción normativa del hecho atribuido a un injusto penal o a la punibilidad en tanto categorías del delito distintas a la culpabilidad, tanto como juicio de imputación personal, como ámbito del examen de su correlación con la realidad. 2. Al respecto, el Tribunal Constitucional en la sentencia número 3987-2010 PHC-TC estableció, en resumen, el derecho a ser informado de la imputación tiene 3 elementos configuradores. 1. La existencia de un hecho concreto específico, la apariencia verosímil del mismo, sentencia 8125-2005-PHC/TC. 2. La calificación jurídica, sentencia número 06079-2008-PHC/TC. 3. La existencia de evidencia o de medios de convicción, sentencia 5325-2006-PHC-TC y 9544-2006 PHC-TC. Del mismo modo, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente 3019-2011-HCTC señaló que la excepción de naturaleza de acción, ahora excepción de improcedencia de acción, es un medio de defensa técnico que tiene por finalidad discutir la relevancia penal del hecho que se imputa de manera previa a cualquier actividad probatoria. Y la casación 184-2018 Amazonas concluye, en consecuencia no es posible que este medio técnico de defensa se efectúe valoración de elementos de investigación acopiados, cuyo análisis corresponde a etapas distintas, como es la etapa intermedia, a través del sobreseimiento, sea a instancia de parte o por requerimiento del fiscal, donde se arribe a la conclusión que la imputación fiscal no cuenta con el respaldo con elementos de convicción recabados durante la investigación. Ahora entramos al análisis en concreto. En principio, el momento procesal oportuno para el planteamiento de los medios de defensa se produce en 2 circunstancias. Una vez que el fiscal ha decidido continuar con las investigaciones preparatorias y ve durante la etapa intermedia en la oportunidad fijada por la ley. En el presente caso se da esta segunda circunstancia, por lo que debe merituarse los argumentos presentados para el análisis de la excepción planteada por la defensa técnica. En ese aspecto, en las excepciones procesales penales nos encontramos ante una variedad de mecanismos de defensa que buscan exceptuar al imputado de la investigación emprendida. Permite contraponer a la acción penal invocando razones que distinguen la acción, la impiden, la modifican y regularizan su trámite. Entonces, resulta importante puntualizar que una excepción de improcedencia de acción procede cuando los hechos denunciados no constituyen delito, no son justiciables penalmente. El primer punto recae en la antijuridicidad penal del objeto procesal, tipicidad y antijuridicidad. Es por ello que se exige al hecho supuestamente delictivo cuando no existe una correlación entre la conducta humana descrita y el tipo penal. El segundo abarca la punibilidad y comprende la ausencia de una condición objetiva de punibilidad o la presencia de una causa personal de exclusión de la pena o excusa absolutoria. En consecuencia, si la acción o omisión imputada no se subsume formalmente en el tipo penal por las circunstancias mencionadas, no recalca en los elementos constitutivos objetivos como subjetivos, o llevará indefectiblemente, en base a un juicio de legalidad penal, a declarar la tipicidad de la conducta. De igual forma, es menester hacer hincapié que para el análisis del presente caso se enfocará en problemas de tipicidad, y en este sentido no corresponde examinar si el hecho no es justiciable penalmente, sino los hechos atribuidos a los encausados constituyen o no delito. Esto se manifiesta en determinar si la conducta está descrita en la ley, o si ésta adolece de algún elemento típico exigido, como lo son los sujetos activo-pasivo, la conducta, elementos descriptivos, normativos subjetivos, y el objeto jurídico o material. Ello significa que se efectuará un análisis
estrictamente técnico que se vincula a aspectos de tipicidad penal. Ahora bien, la evaluación de la excepción de improcedencia debe estar estrictamente jurídica y vinculada a los hechos que propuso la representante del Ministerio Público. Otro punto del tipo penal imputado, el injusto imputado del delito contra la tranquilidad pública en su forma de apología al terrorismo, tipificada en el artículo 316A del Código Penal. Establece como tipo base el 316 apología, que señala el que públicamente exalta, justifica, enaltece un delito, la persona condenada por sentencia firme, como autor o partícipe, será reprimido con pena privativa no menor de 1 ni mayor de 4 años. Si la exaltación, justificación o enaltecimiento se hace de delito previsto en los artículos claro, aparece ahí en unos artículos del 152 al 153A, 200, 273, al 279D, 296, 298, 315, 317, 318A. Ya, pero en este caso sería el primer párrafo nomás. Este concordante con el delito que ha imputado para el presente caso la Fiscalía, que es el 316A, apología al terrorismo, cuyo tercer párrafo señala expresamente: se propaga mediante, si la exaltación, justificación o enaltecimiento se propaga mediante objetos, libros, escritos, imágenes, visuales o audios, o se realiza a través de imprenta, radiodifusión o de otros medios de comunicación social, o mediante el uso de tecnologías de la información o de la comunicación del delito de terrorismo, o de la persona que haya sido condenada por sentencia firme como autor o partícipe de actos de terrorismo, la pena será no menor de 8 ni mayor de 15 años de inhabilitación conforme a los incisos 1, 2, 4, 9 del artículo 36 del Código Penal. De tal manera que al hacer el análisis de la tipicidad objetiva y subjetiva, considera mi judicatura que hay una conducta típica antijurídica y que debe ser materia de ventilación en la etapa de juzgamiento correspondiente, porque en la argumentación de la defensa se ha basado en temas de responsabilidad y actuación de medios de prueba, como son, por ejemplo, que ha indicado al momento de presentar su excepción, que se le exima de responsabilidad. Y la responsabilidad, como todo el mundo sabe, como conocemos, esta solamente se determina en la etapa estelar, que es en el juicio correspondiente. Así como también ha indicado como argumentos que los documentos presentados por la Fiscalía no están completos, y todo ello debe ventilarse en la etapa estelar, que es de juicio oral, que es el juicio oral. Es decir, la etapa son argumentos de defensa que deben determinar una responsabilidad en la etapa estelar de juicio correspondiente. En tal situación, en esa línea de razonamiento, no habiéndose desvanecido la tipicidad del delito procesado, basado en elementos de comisión recabados que dieron motivo a la emisión del presente requerimiento fiscal, más por el contrario, no hay elementos de convicción que derruyan la misma, se fortalece la tesis incriminatoria de la presunta comisión del delito y la vinculación de los imputados, en este caso de los acusados, como autores del mismo. Como consecuencia de lo expuesto, se toma la siguiente decisión. Por estas consideraciones, el magistrado del 9º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada resolvió
Primero, declarar infundada la excepción de improcedencia de acción promovida por la defensa técnica de José Carlos Abarca Cayo por la presunta comisión del delito de apología del delito de terrorismo en agravio del Estado peruano, representado por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo. Segundo, disponer el archivo del presente cuaderno de excepción de improcedencia de acción consentida o ejecutorial a la presente resolución. Y tercero, registrar y notificar a las partes legitimadas. Notificada a la Fiscalía, dijo. Conforme, señor magistrado. Procuraduría Pública, dijo. Conforme, doctor. Doctora Abarca Cayo, dijo. Apelo la resolución, señor. Ok. En este sentido, téngase por interpuesto recurso y condiciones el mismo que sea fundamentado el plazo legal bajo ofrecimiento de ser declarado inadmisible. ¿Y hay algún otro medio planteado por la defensa? ¿Alguna otra excepción, sobreseimientos han planteado? No, doctor Minalaya, ¿ha planteado usted sobreseimientos? Doctor Tito, ¿han planteado sobreseimientos? No, señor juez. Ya, en este sentido. Tampoco, señor juez. Ok, entonces vamos a emitir auto. Emerson, número de auto. 14, doctor. 14. Sí, doctor. ¿No es 15? Disculpa, doctor. 15 creo que es. Sí, doctor, 15. Ya, resolución número 15. Estamos hoy día en Lima, 11 de diciembre del año 2023. Autos vistos y oídos, atender el requerimiento acusatorio realizado por la representante del Ministerio Público en los seguidos contra Roque Félix González La Rosa, Víctor Manuel Vega Oraulio y José Carlos Abarca Cayo por la presunta comisión del delito de apología al terrorismo en agravio del Estado peruano, representado por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo del Ministerio del Interior, y considerando, primero, requerimiento de la Fiscalía, la representante del Ministerio Público, mediante escrito, formula acusación y así también subsanación contra los mencionados investigados por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de apología al terrorismo, previsto en el artículo 316A y 316 como tipo base del Código Penal. Solicita se imponga pena privativa de 8 años e inhabilitación de 6 meses para el primero, por los numerales 1, 2, 4, 9, para el segundo por los numerales 4 y 9, y para el tercero por los numerales 2, 4 y 9 del artículo 36 del Código Penal, así como el pago de 30.000 nuevos soles solicitado por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo del Ministerio del Interior por concepto de reparación civil en agravio del Estado. Los hechos se reproducen tal y conforme han sido realizados por la fiscal y conforme obra en su requerimiento acusatorio y subsanatorio. Los elementos de convicción de la misma manera. Absolución, en este aspecto, las defensas técnicas no han planteado sobreseimientos, solo planteó una excepción de improcedencia de acción, la defensa técnica de José Carlos Abarca Cayo, la misma que se declaró infundada. Tercero, en audiencia, la representante del Ministerio Público ha sustentado su requerimiento acusatorio, narrando de manera sucinta los hechos, oralizó las circunstancias precedentes concomitantes posteriores, mencionó los elementos de convicción, el tipo penal que se les imputa a los acusados se subsume en el artículo 316A y 316 como tipo base. Los acusados tienen calidad de autores.
No existen circunstancias modificatorias de la acción penal. Respecto a la pena, solicitado 8 años de pena privativa de libertad, inhabilitación de 6 meses para el primero, conforme ha sido señalado, por los numerales 1, 2, 4 y 9, para el segundo por los numerales 4 y 9, y para el tercero por los numerales 2, 4 y 9 del artículo 36. A su turno, la defensa del actor civil ha sostenido que pretende una reparación civil en la suma de 30.000 nuevos soles. De tal manera que de la revisión de los elementos de comisión, determino lo siguiente. Quinto, así, la representante del Ministerio Público debe cumplir con los presupuestos establecidos en el artículo 349, numeral 1 del Código Penal, al momento de realizar su requerimiento. Por lo tanto, el juzgado, al realizar control de legalidad, ha verificado los presupuestos establecidos en dicho precepto legal, de lo cual se ha obtenido lo siguiente: se identificó de forma correcta a los imputados, se ha indicado el hecho delictivo, se ha expuesto las circunstancias anteriores, paralelas y posteriores del delito, se han denotado los elementos de convicción, se precisó el grado de participación que han tenido los imputados, se ha tipificado el hecho, se ha fundamentado la pena, la reparación civil, se ha indicado que no existen circunstancias modificatorias de tipo penal, se ha ofrecido medios de prueba, se ha indicado la condición de imputado en el proceso, su situación jurídico-procesal, si existen bienes incautados, embargados en contra de los imputados, incluso medios de prueba consistentes en declaraciones y documentales ofrecidas en requerimiento de acusación sustentadas en audiencia para ser oralizados en juicio. Por lo tanto, resultan pertinentes, útiles y conducentes y guardan relación con el proceso, por lo que deben ser materia de pronunciamiento en cuanto a la validez sustancial. En consecuencia, se resuelve declarar la validez sustancial, en consecuencia, saneada la acusación en su aspecto sustancial, propuesta en contra de los acusados Roque Félix González La Rosa, Víctor Manuel Vega Oraulio y José Carlos Abarca Cayo como autores del delito de apología de delito de terrorismo en agravio del Estado peruano, representado por la Procuraduría Pública especializada en delitos de terrorismo. Y pasamos al análisis del control probatorio. Notificado el presente auto, Fiscalía dijo. Conforme, señor magistrado. Procuraduría dijo. Conforme, señor magistrado. No sé si podría indicar algo. Un ratito, vamos a terminar de notificar Ya, la ok. resolución de la validez sustancial, ¿ya? Doctor Tito Calla. Conforme, señor. Doctor Ninalaya Martínez. Conforme, señor magistrado. Doctora Barca Cayo. Conforme, señor magistrado. Señores, vamos a pasar al control probatorio y vamos a suspender audiencia, atendiendo a que esta judicatura no es el único caso que lleva y hemos avanzado el día de hoy en forma, bueno, en forma regular. Ya nos falta solamente el control probatorio. En este sentido, vamos a suspender audiencia para la próxima semana. A ver, Emerson, por favor, trata de buscar una agenda, si hay. Un momento, por favor. Doctora Flores, ¿me iba a decir algo? Sí, le iba a consultar, doctor, si iba a proseguir la audiencia o si iba a reprogramar. Eso nada más. No, creo que hasta ahora ya podemos suspender audiencia. Ya, doctor. En Gracias. atención a todas las diligencias que, bueno, tenemos, ¿no? Todos. Doctor, para el martes 19 está libre. Martes 19. Sí, doctor. Ya, entonces suspendemos audiencia hasta el día martes 19 a horas 10 de la mañana. Emerson, ¿estás seguro, no? Emerson. Sí, doctor, estoy verificando la agenda ahorita, ese día está disponible, doctor. Ya, entonces, repito, por favor, para el día martes 19 a horas 10 de la mañana, queda pendiente el control probatorio. El control probatorio
y el auto de enjuiciamiento. ¿Ok? Suspendemos audiencia. Ojo, quedan latentes los apercibimientos decretados para la convocatoria de la presente audiencia. En este sentido, suspendemos audiencia. Que tengan ustedes un buen día. Muchas gracias por su concurrencia. Gracias a ustedes. Doctor, indicar que el link sigue siendo el mismo para la próxima audiencia. Ok. Sí, doctor José Carlos Abarca Cayo. No, No hay nada. problema. No hay Ok. nada. Conforme. Sigue siendo el mismo link para la próxima audiencia. Gracias a todos. Que tengan Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, permiso. Gracias. Buenas tardes, hasta luego con todos. Buenas Gracias, doctor. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.